es un video cuya autoría es de César Abreu, jugador muy bueno, de mucha experiencia, que pertenece a nuestro club privado Mundo Dominó. En el salidor la partida está 194 a 142, si mal no recuerdo, por la pareja BD, y esta pareja, la salidora, está en 194. Está levantada alta, con 4 seises, 2 4 1 y fallos de blanco y de 3. Entonces César nos explica qué sucedió en su entorno dominocístico, y este jugador A decide salir a 4-6 segundos con doble 6 para indicar que le agradan los 6, pero que tiene problemas de doble y de fallo. El jugador B, sin pensar, 6-2. Este jugador C, sin pensar, doble 2. El jugador D hace lo propio, sin pensar, bloquea la salida de el salidor. El jugador A no le queda otra que, sin pensar, 2 y 1. El jugador B, sin pensar, 1 blanco. Igualmente, sin pensar, el jugador C repite la salida de su compañero A. Este jugador ahora, con pensada intermedia, repite el blanco de su compañero B. El jugador A ratifica la tenencia de todos los 6 en sus manos y piensa relativamente largo para devolver su 1 que ya había dado en vuelta anterior. Este jugador B, con pensada corta, se acuesta con doble blanco. El jugador C, sin pensar, 1-4. El jugador D, pensando corto, juega blanco 2. Blanco 2. El salidor, sin pensar, entra con su fijo de 6. Este jugador B, pensando corto, juega 2 y 4. El jugador C, pensando corto, 4-3. Y este jugador, pensando corto, le coloca la sierra a el jugador salidor. Y César pregunta, ¿por qué? ¿Qué debe hacer este jugador? Cierra, abre, juega el 1. César explica de manera muy asertiva que esta es una sierra por obligación, porque si abre a 5 o juega el 1, de todas, por el desarrollo de la mano, los jugadores que llevan 194, es decir, la pareja BD, ganarían el cierre. Y César se luce además explica que es una sierra que al botar la ficha ejecutora
obviamente, como les digo, obviamente dice César que por sus deducciones que explica en el video, su compañero, el número mágico, le da para empatar o ganar por 2 tantos, dependiendo si tiene doble 4, 4, 7. Así concluye César su explicación. Por supuesto, él se luce de manera correcta explicando por qué de cada una de las fichas que deben tener los jugadores identificando las fichas. Saludos, le habla Antonio Matos de Solo Béisbol y Dominó. Hago esta referencia porque es la base de lo que yo quiero explicar hoy en este video, que no es sobre el cierre, que ya lo explicó muy bien César a la gente del grupo Mundo Dominó. Efectivamente, el compañero del salidor C tiene estas fichas, es decir, 24 tantos, le hacen 32, y aquí hay 14, 18, 22, 27, 34. Y esta pareja pierde increíblemente no solo la mano, sino la partida, porque la pareja salidora los deja tendidos en la mesa porque obtienen 66 tantos y 140 y tantos que llevaban son más de 200 tantos. Pero ¿qué sucedió realmente en esta mano? ¿Por qué la pareja BD pierden una mano, y no solo la mano, sino la partida? Bueno, ese es el objetivo explicativo de este video. Retrocediendo al punto clave de la jugada, es este que está acá. Este es el punto clave de la jugada, que es la esencia, repito, de este video. Esta es una jugada que se presenta con mucha frecuencia en el dominó. Esa situación donde, en este caso D, sabe que el salidor tiene fichas de fuerte, de entrada, de encabezarse, de quedarse fijo por una serie, en este caso los 6, y no puede evitar, porque la levantada no le dio un 4 para poder bloquear esta serie y tratar de evitar la entrada de los 6. Como eso es así, es un error conceptual. Esto es lo que quiero dejar como punto específico de este video. Es que la mayoría de los jugadores, miren lo que voy a decir, la mayoría de los jugadores, no solo básico y medio, de nivel básico y medio, cometen el grave error conceptual de jugar en esta situación específica, jugar su serie fuerte. Y es un grave error. ¿Por qué? Porque este jugador D, al saber que no puede evitar la entrada de los 6, si él da la serie fuerte, una vez que él el salidor entre con el 6, su compañero tendrá que golpear esa serie fuerte y tendrá que dar en consecuencias números, vamos a decir, suaves,
potables para el jugador C. En esta circunstancia, a sabiendas que, por eso los análisis de las variables intervinientes son muy importantes. Uno, pensando como jugador D. Voy a hablar como D. Estamos en un momento donde con la llegada, con solo llegar en la mano, nosotros ganamos la partida, llevamos 194. Con el desarrollo de esta mano, donde hay 4-1 jugados y 4 blancos también en mesa, es imposible que al ganar nosotros, sigo hablando como D, como jugador D, no nos vamos a ir, por supuesto, automáticamente nos iremos. Por lo tanto, el enemigo que nosotros tenemos en esta mano es el tranque o el cierre, y hay que evitarlo a toda costa, porque nosotros llevamos una ventaja significativa, 195, 194, a 140 y tanto, y lo único que nos puede hacer daño en este momento es un cierre, un tranque. Ese es el primer análisis que este jugador debe hacer. ¿Cuál es la forma más adecuada para esta situación? A sabiendas que, además, una cosa muy clave, que este jugador tiene que saber por lógica que el salidor tiene doble as, como decimos en esta zona de Venezuela, ahogado, con el agua al cuello, porque está encerrado, tiene 5 as y doble as. ¿Por qué? Porque este salidor atacó con el as, mi compañero B lo golpea sin pensar y hace lo propio. Ahora su compañero C, cuando este jugador A repite el 1 y el jugador, su compañero C, tiene que golpearlo. Ambas jugadas fueron sin pensar. Por lo tanto, este jugador, en un porcentaje casi que del 100%, tiene los 2 ases, 5 as y doble as, y está ahogado de esa mano en específico. Recuerden que yo estoy cansado de decir que en el dominó cada mano es una fotografía distinta. En este caso, la jugada correcta es retrasar la fuerza de 12 que obviamente están en compañía de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando mi compañero jugó 6-2 sin pensar, el de mi izquierda, el jugador C, se acostó sin pensar. Y igualmente cuando yo jugué 6-3, el jugador salidor golpea al 2 sin pensar. Acto seguido, nosotros tenemos los 4 12 restantes. Pero es un error, repito, como dije al principio, dar la serie fuerte que tenemos compartido con mi compañero B. Sigo hablando como jugador D, como este jugador. ¿Por qué? Porque al dar el 2 entra con el 6, que no lo puedo evitar porque no tengo 4, y mi compañero tiene que golpear el 2. A estas alturas del partido ya perdimos. ¿Por qué? Y háganlo ustedes como ejercicio. Entregue la ficha que sea el jugador B, a saber, juegue 2 y 3 o 2 y 4, con la buena jugada de C en ambas situaciones, llega el tranque. O tengo que entregar, o hay que entregar la corrida de ace. Ya aquí se perdió la mano y se perdió la partida. Imagínate que esto sea mesa final de un campeonato importante. Es la locura. Eso es inadmisible. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una jugada repito, esto es una jugada que yo no entiendo cómo jugadores, no solo básico y medio, que los entiendo,
sino jugadores de nivel avanzado, los he visto cometer. Y entonces, la jugada aquí correcta debe, en vista que no puede evitar esta entrada del salidor, es abrir las puertas, como dice uno, por las dos puntas. Por las dos puntas. Tienes que retrasar la entrada de tu serie fuerte y darla débil. Quecarse con la entrada de los seises por las dos puntas. Vamos a darle una papa caliente en la mano ahora al jugador A. Ya aquí perdieron la partida. Ya aquí ha ganado la pareja B. Haga lo que haga este jugador. Lo probamos. Vamos a probarlo. Imaginemos que este jugador no va a entregar el 1. Obviamente, eso está fuera de análisis. Pero vamos a suponer que juegue 5-6, porque no quiere quedarse fallo de 4. ¿Qué viene este jugador? Tranquilamente va a repetir el 2. Va a repetir el 2, que ya dio en 2 y 6, con 6 y 2, perdón. Va a repetir el 2, pensadito corto. El jugador C pasa. Este jugador, ni tonto ni perezoso, a sabienda que ni corto ni perezoso, quise decir, a sabiendas que su compañero entregó el blanco con uno blanco en vueltas anteriores y él mismo regresó ese blanco y fue golpeado por el jugador C sin pensar, ¿no? Es obvio que su compañero B tiene el blanco y se lo va a entregar sin pensar. Perdón, corrijo, pensando corto. Y este jugador no queda más que expulsar su 6-4. Y este jugador, sin pensar automatizado, va a trancar el juego. Así de simple. 14, 21, 29, 33. Y aquí 8, 16, 22, 32, 39. Y buenas noches. Se acabó el juego. Vamos a la otra opción. Imaginemos, devolvamos las jugadas. Aquí está, aquí el blanco, aquí el 2, aquí el 6. La devolvemos. Bueno, que me voy es por el 6. Ok, te vas por el 6, perfecto. Viene el 4 y viene ahora la jugada que le hizo perder la mano en la realidad a esta pareja BD, pero con un gran detalle, mi querido amigo. El gran detalle es que esta vez el tranque lo ganamos o lo gana la pareja BD, porque hay una expulsión importante de tantos. ¿Producto de qué? De esta jugada, porque si entra con 4-6 para producir el tranque, como se va a producir, mi compañero ha expulsado nada más y nada menos que 9 tantos. 9 tantos. Y ya aquí la sierra está perdida para los salidores, porque este jugador va a forzar con el 3. Este jugador igual no va a entregar el as para que juegue 2 veces y gane la partida y gane la mano. El jugador A le va a colocar el cierre, y si este señor
tranca, aquí las cosas cambian, porque ellos seguirán teniendo 32 tantos, pero ahora aquí hay 15, 19, 21, 28 y pierden el rango. Por supuesto, si cuadran a 5, también van a perder. Eso se lo dejo como ejercicio. Y si da 5, 1, también pierden. Eso también lo dejo como ejercicio. Si dan 5, 1, también pierden la partida. Si da 5, 1. Entonces, aquí están perdidos por todos lados. Tranco, abro a 5 o doy el 1. Bueno, mi gente, entonces esto es lo que yo le quería decir. Esta jugada clave. Hay momentos, dependiendo de las variables intervinientes, para eso hay que tener dominio de la deducción de fichas, identificación y ubicación de fichas, ver cómo está el score, el marcador, qué daños nos puede haber en un futuro cierre o tranque, si ese cierre o tranque es inevitable. Por eso es que la proyección en el dominó es muy importante. Sí, cómo no. Abriendo con 5, abriendo las dos puertas con 5, hay una probabilidad de que llegue el tranque como efectivamente puede llegar. Si este señor en vez de jugar 5-6 juega 4-6, pero las condiciones a las que nos vamos a enfrentar en ese tranque para la pareja BD es muy distinta. Vamos a tener una expulsión de 9 tantos clave de nuestro compañero B. Bueno, mi gente, eso es lo que les quería hablar. A veces hay que abrir las dos puertas para que entre, para que decida por cuál de ellas va a entrar con su ficha fuerte. En este caso fueron los 6. Nos vemos en otro video. Chao.